Imagina si fueras un amante de los juegos eróticos, pero un día eres contratado en una empresa que hace juegos eróticos, en la que solo hay chicas por lo que eres el único hombre. Así ayudarás a esta empresa a evitar la bancarrota, además le rezarás mucho a Diosito, pues eso fue lo que le pasó a nuestro prota, Mochizuki Tomoya. Sean bienvenidos, yo soy Devil Dynamite, más vale que se acomoden porque hoy les traigo Erogeache Mogeimo Kaihatsu Sanmai resumido. Definitivamente este es el mejor trabajo del mundo, como el de youtuber a quien engaño, a quien en su sano juicio le gustaría hacer la burla de internet. Mejor estudien o jueguen mucho porque quizás lo contraten una empresa como esta. Bueno, editor, pon la intro. ¿Verdad que yo no tengo intro? La historia empieza con la empresa Flower, que hasta ahora ha creado 3 juegos eróticos, uno de ellos ha sido un rotundo fracaso. Si el próximo juego erótico que hagan es un fracaso, igual tendrán que cerrar la empresa, por lo que su nono decide contratar a Mochizuki Tomoya para que las ayude en su nuevo juego, ya que él ha jugado muchos juegos eróticos y también de esta empresa. Sus compañeras son Himeno Kisaragi de 21 años, se encarga del arte, Fujiwara Momoka de 20 años, se encarga del escenario, Kosaka Yuri de 25 años, se encarga del diseño gráfico y por último Tsunono Nene de 32 años se encarga del guión, además que es la presidenta, su apariencia es muy engañosa. Aquí llega Reine, les trae comida y bebida, así dando comienzo a la reunión, pero de la nada Reine se quita la ropa. ¡Qué mujer tan vulgar! Mientras hablaba de cómo debería ser el juego, se dan cuenta que todos aquí son revírgenes, por lo que Reine sin previo aviso lo ata y le quita los pantalones. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Así en vara de crema a las chicas, en la noche se pondrá a investigar los juegos eróticos populares para darles toda la información. Así comienzan a trabajar en ese grandioso nuevo juego. Al tratar de encender el aire acondicionado, Momoka lo ataca, ya que si prende el aire al mismo tiempo que se usan los computadores, se dispara el interruptor. Así todas hacen lo mismo que el año pasado, se quitan la ropa quedándose en ropa interior, por lo que Tomoya dice: ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Tiempo después, cuando todos se van a comer, Himeno le pedirá a Tomoya que la ayude con su dibujo, pero en una parte no estaba bien. Como no sabe cómo hacerlo, por falta de experiencia, le termina haciendo una rusa a Tomoya. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Bull. Así le dará unas lecciones privadas para que mejore sus dibujos, que por obvias razones no puedo mostrar aquí en YouTube. Todo iba genial hasta que llega la escena del frutifantástico. Hoy es noche de sexo. Tomoya se enamoró de Himeno, cuando se le confiesa, esta lo rechaza. Además entran las otras chicas que los estaban espiando. En un parpadeo pasan 3 meses y ahora es Momoka la que tiene problemas, ya que no se le ocurre un buen guión, por lo que usará a Tomoya como referencia, por lo que hablarán de economía y finanzas. Como no están trabajando eficientemente, deciden tomarse un tiempo e ir a la playa, jugarán voleibol. Eso tuvo que doler. Según yo, esto no parece voleibol. Cuando Tomoya va al baño lo sigue Yuri, además le pide que la orine en la boca. ¡No mames, qué asco! Esto porque necesita una referencia para hacer una escena. Así ella se pondrá a leerle unos tremendos versículos, luego le enseñará un grandioso truco de magia de cómo desaparecer la varita mágica. Luego Himiko invita a Tomoya a su casa para que le ayude a dibujar, que por curiosidad ella tiene un póster de Euphoria. Si este video llega a los 1227 likes, lo resumo. Así estos dos terminan leyendo la Biblia. Algo bueno salió de todo esto, ya que terminan saliendo. Después de leer la Biblia y de rezarle a Diosito que te odio, que no, que me chingues, que no, muérete, pasan cosas que no puedo decir porque el señor YouTube se enoja. Todo esto terminó con Momoka pidiéndole una cita a Tomoya, por lo que salen, y luego una gran discusión sobre economía y finanzas a lo masoquista. Todo va muy bien, incluso hasta contrataron a actores de voz para sus escenas bien suculentas. Luego que lo obligaran a vestirse de trapo. Yo te conozco. Después de un ricolino y sabroso relleno, vemos que Himeno le está enseñando a cómo leer la Biblia a Tomoya, pero de la nada entra Momoka, por lo que discuten y lo obligan a elegir a una de ellas para que pueda decidir. Estas compiten en un acto de magia de cómo desaparecer la varita mágica. Señor, qué suerte tienen algunos. Pero como este cabrón no se decide, poniendo la excusa que solo quería sacar la empresa de Latinoamérica, al final ellas deciden que él debe de tener una respuesta para cuando se termine el juego. Amigos, si has llegado hasta aquí, te agradecería si te suscribieras
suscribieras y activaras la campanita para que así YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Además, comenta lo que tienes que ir a comprar al super o los deberes que aún no haces. También deja ese suculento like para que así YouTube recomiende más este video. Al fin llega el día de promocionar el juego. Además, el capítulo de la Loli, que no es una Loli porque es la más anciana del grupo, que aparenta ser la menor. Ella le pide ayuda a Tomoya para aparentar ser más adulta, ya que siempre la tratan como niña. Aparte de eso, este día es muy interesante, ya que Tomoya le enseña cómo rezarle a Diosito a Himeno en frente del público. Además, eso no es todo, porque luego hace algunas cosas bien turbias con Yuri en el baño. Después de mucho, pero mucho rezo en público, al fin se estrena el esperado juego, así que para celebrar van a las aguas termales donde empiezan a formar nuevas ideas bien ricolinas para su próximo gran juego. Claro, que con un poco de inspiración de por medio. Ya saben, lo mismo de siempre, con Yuri la de lentes que son unas loquillas, Momoka la rubia buenona y Himeno con su creatividad. En la prueba de valor, Tomoya recibirá 1, 2, 3, 4 putazos y mucho rezo. Himeno no se quedará atrás, ella le mostrará unos buenos trucos de magia bajo la luz de las luciérnagas, así vuelven a casa a buscar el próximo Fortnite del H, con buenas ideas para tomar que no sabremos ya que esto llegó a su fin. Hasta que llegó esta historia ricolina y bien sabrosa. Si quieren más resúmenes de este tipo, apoyen este video, sígueme en Instagram ya que por allá aviso de todo, de cuando subo video o de lo que estoy haciendo. No olviden usar mi código DOUBLEDANE en la tienda de Fortnite. Ojo, Verónica está caliente a 5 kilómetros de mí, me sirve. Bueno chicos, tengo algo muy importante que hacer, así que dicho esto, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Desde ese día no se volvió a ver a Devil. Cuenta la leyenda que se robó un auto para llegar más rápido a su destino, pero en el camino atropelló a 4 viejitas y a 8 niños. Ahora es buscado por la ley. Si lo llegas a ver, por favor avisa a la policía. Los saluditos de esta semana son para Tormenta 123, Christopher Hernández, Andrés Burbano, Jennifer Hernández y para Andrés Ordinala. Muchas gracias por haber comentado el video, los quiero.